Primero te quería preguntar, bueno, ¿cómo surgió la idea de escribir Rubato? O sea, acá lo tengo. ¿Cómo nació esta idea? Porque tú obviamente te has dedicado a la música, que te ha ido demasiado bien, así, con mucho éxito el último tiempo. ¿Cómo llegaste a pensar en escribir sobre música? Es que yo creo que nunca lo pensé propiamente tal. Lo que pasa es que de alguna manera era como una especie de idea vaga que giraba en el mundo un poco de mis intereses de divulgador, como de la difusión. Entonces como que hace muchos años, hace como yo te diría por lo menos unos 10 años, había empezado a recopilar como pensamientos, ensayos, qué sé yo, cosas que escribía, cosas que leía, en una carpeta que se llamaba libro, literalmente, pero no tenía nombre, no tenía nada. Sobre todo mucho de eso fue escrito cuando me fui a Estados Unidos, cuando me fui a estudiar. No necesariamente eso se transformó en rubato, pero sí es como un poco como un almacenar de ideas sueltas, que fueron las que básicamente como que se rumiaron por todos estos años. El hecho de decidirse escribir un libro tiene exclusivamente que ver como con las circunstancias tanto universales por el tema de la pandemia, y que como que me encontré en esa especie como de espacio íntimo y también como de necesidad de impulso creativo, como que me dieron ganas de escribir. Y también mucho que, bueno, que lo habrás notado porque es como el hilo conductor del libro, que tiene que ver como con una particularidad de nuestra historia mía con Andrea, que tiene que ver con, bueno, con mi separación y con yo quedarme con Andrea los dos viviendo juntos. Y claro, en una circunstancia donde ese elemento personal familiar se marca en una cosa integral como universal que es muy extraña y al mismo tiempo muy especial, que tiene que ver como con el compartir 24/7 en cuatro paredes, como que todo me hizo mucho sentido. Entonces, como, tal como narra el libro en el prólogo, en el preludio, lo que hice básicamente fue tomar esa carta que yo le había escrito algún día a Andrea y transformar esa carta como en el punto de partida para un libro. Y de ahí, claro, ahí fue que se fueron como que me empezó a hacer mucho sentido todo lo que ya había venido acumulando hace mucho tiempo. Abrí esa carpeta que se llamaba libro, leí muchas de esas cosas que había escrito alguna vez, muchas de esas, claro, tenían como otro enfoque, otras eran como, oye, interesante esto como lo pensaba en ese momento y ahora como lo pienso ahora. Otras cosas que efectivamente se transformaron en citas literales del libro, como por ejemplo en el capítulo que parto con una carta cuando yo voy viajando por Europa en un tren. Esa carta efectivamente existe, la escribí en ese momento hace muchos años atrás y ahí quedó en esa carpeta del libro. Entonces fue como una especie de como mundo de ideas así y de repente fue como, oye, ahora esto, hay que hacerlo. Y así fue. Espectacular. Es que, aparte, claro, efectivamente tiene varios elementos el libro que lo hacen muy particular, porque uno, hablar de música o relatar experiencias musicales, las sensaciones, las emociones que provoca la música, es súper complejo y lo desarrollaste de una manera que efectivamente le hace que el lector, que tú lo pones ahí en el libro, que el lector que no necesariamente sabe mucho de música o entiende sobre música, se le hace fácil. Entonces eso encontré que era súper, sí, era súper como impresionante cómo lo lograste. ¿Cómo llegaste a ese lenguaje? ¿Cómo llegaste a desarrollar el lenguaje para escribir sobre la música en particular? Así como porque tienes una habilidad además particular para escribir, porque obviamente eso no, o sea, al fondo tienes que haber o aprendiste en algún taller literario o No, así como, ¿cómo fue ese proceso? igual escribir, o sea, este es mi primer libro, pero escribir como que es algo que siempre me ha gustado. De hecho, como vuelvo a citar, esa carta que está como punto de comienzo de uno de los capítulos, que es una carta literal así, copy-paste, ese tipo de yo escribía mucho, siempre he escrito, que tiene que ver mucho con los viajes, con las experiencias, que se remonta a una cuestión casi netamente, bueno, obviamente artística, pero también tecnológica, porque antes del WhatsApp, antes de la cosa como inmediata, cuando empecé a tener el privilegio de viajar y descubrir el mundo, la verdad es que se transformaban esos como en mis mails, como los mails que yo le mandaba a mis amigos, a mi, qué sé yo, a mi polola, a mi familia, por supuesto. Entonces hacía como estos escritos cuentos, donde yo efectivamente lo que hacía era transcribir algo que había escrito
o en un café o en un tren, con un bloc de hojas, de papel y lápiz, y escuchando en el Discman. Si todo eso que lo relato ahí es tal cual como fue brotando esa cosa, las ganas de escribir. Y eso, esa como dinámica de que cada vez que viajaba yo escribía estas cartas que siempre son bastante largas, pero tratando de escribir todas las cosas, fue como yo creo que mi primer acercamiento serio a la escritura, porque igual después tenía como el feedback de la gente que los leía y les encantaba, y de alguna forma como que estaba esa cosa así como que me decía, pucha, tenéis facilidad para escribir, así que algún día debieses escribir un libro. Y por otra parte, el tema como estrictamente musical, yo creo que fue un indudable resultado de muchos años de estar hablando de música, tanto en charlas, en el programa que alguna vez hice, el Ponle Pausa, en la charla TED, qué sé yo, en las conferencias que generalmente hago, las que hice en su momento en el Teatro Municipal. El hablar mucho, mucho de música como divulgador fue, yo creo que refinando un lenguaje para ser capaz de como de llegar con las palabras precisas a expresar eso que tengo ganas de decir. Y hablar de música, también como lo dice en el libro, es una cosa que viene desde niño. O sea, desde niño siempre me gustó mucho compartir lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que yo esperaba de la música para que de alguna forma el auditor se enganchara con ese discurso de forma activa y que la música no solamente pasase a ser un discurso al que tú puedes, claro, entrar de una forma hermosa, pero no necesariamente estar poniendo atención a lo que la música de alguna forma te puede estar invitando a poner atención. Y eso a mí me parecía que era algo muy útil. Y eso me pasó, y yo creo que eso fue muy instintivo desde niño. Tal como lo narro en el capítulo, en el primer capítulo, esta cosa de como de que incluso en mis recitales con mis dos papás y un par de peluches, o sea, recién empezando a tocar piano, yo ya sentía que expresar un poco, que compartir lo que iba a ocurrir ahora en sonidos, me acercaba a ellos y ellos como que de alguna forma me acompañaban en ese proceso íntimo que finalmente es hacer música. Entonces yo creo que fue un poco las dos cosas, como el impulso narrativo es esto de venir escribiendo hace años y lo otro fue como, claro, como ir depurando el conectarse, el divulgar, el comunicar. Súper. Sí, lo otro que tiene espectacular el libro, que es súper particular, es esto que, como mencionaste antes, que sea como que le estás hablando a tu hijo, para que lo leas futuro. De repente me dan unas ganas de que lo lea ahora, porque tú decís, claro, porque es muy chico, pero que futuro lo lea, pero decía, increíble, o sea, qué emoción para él a futuro. Todo el rato pensaba en eso, me ponía en el lugar de él cuando lo lea a futuro y realmente emotivo. Y eso hace que el libro, siendo que a veces hay harta información y datos y historia de la música, tiene un componente muy emotivo constante, que es como esa unión entre padre e hijo. ¿Cómo fue para ti esa parte, escribir de algo tan personal además? Eso fue lo más emocionante de escribir el libro, porque justamente lo que distingue Ruato de cualquier otra acción de divulgación que yo haya hecho en el pasado, es que si bien, claro, toco temas, como dices tú, que tienen mucha información, que tienen a veces como enfoques, nunca con la intención de ser académicos, pero de alguna forma inevitablemente de artes comparativas o cosas así, como para hacer el discurso mucho más más, ¿cómo decirlo?, como más claro y no perderse en el objetivo, sí tiene ese componente personal que evidentemente lo transformó para mí en una experiencia también mucho más especial, más intensa, más íntima, y ahí tengo muchas cosas que decir al respecto, porque la verdad es que para mí el libro es, desde el comienzo hasta el final, una carta a mi hijo, o sea, como que nunca me pierdo de ese foco. ¿Por qué te lo digo? Porque incluso en los capítulos, hay un capítulo en particular que es como mucho del viaje de la historia, ¿no? Cuando como que de alguna manera trato de explicar el por qué enfrentarnos a una pintura abstracta o a la música abstracta debiese no asustarnos, sino que al contrario, como bajar la guardia y un poco entender por qué llegamos a eso. Y claro, ese capítulo efectivamente es un gran recorrido sociopolítico, multiartístico, en comparación de qué estaba pasando con la pintura, qué estaba pasando con la música, y ahí como obra, hasta que de repente, ¡pum!, nos encontramos con lo abstracto y es como, por eso fue. Pero aún así, en ese capítulo, nunca en mí como separarme de que estoy contando a mi hijo. De hecho, mientras yo escribía, a veces Andrea aparecía y claro, y yo le hacía preguntas a él, como por ejemplo, un día me acuerdo que escribiendo sobre Pollock,
Le puso un libro de un cuadro de Pollock y todas las manchas y qué sé yo. Y me acuerdo que fue muy chistoso porque él lo que veía eran los colores de los... que eso lo debería haber escrito en el libro. A lo mejor lo voy a incorporar en la segunda edición. Porque me decía que lo único que veía eran los colores de los superhéroes que a él le gustaban. Entonces veía, no, pues ahí está la capa de Superman. Y ahí está el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. Y me daba mucha risa porque yo decía, y pensar que esto se lo estoy escribiendo a él cuando sea ya adulto, qué sé yo, o que cuando tenga 18 años. Pero de alguna forma fue un proceso súper, súper personal. Y eso era lo otro que quería comentar, que una de las grandes experiencias para mí que ha sido el dejar de, cuando terminé de escribirlo, o sea, como cuando el libro ya se fue, cuando el libro se imprimió, se publicó, cuando vienen personas como tú que me dicen lo leí entero, qué sé yo, eso para mí ha sido tremendamente nuevo, porque yo como siempre he tenido una relación directa con el público, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el escenario, termina el último acorde, viene el aplauso, qué sé yo, la orquesta, va. Nunca me había pasado de esta como reciprocidad con delay, o sea, que como que cada uno lo vive en su momento y además que cada uno lo vive de una forma súper personal. Y eso también ha sido para mí todo un aprendizaje como de conexión humana, en el sentido de que cuando yo lo escribí, yo sabía que el libro se iba a publicar, obvio, pero no sé cómo explicarte que es muy distinto, que cuando tú estás escribiendo de alguna forma tú estás como muy con tu mundo, con tu universo, con tus emociones. Es una como un depositar mucha cosa tuya absolutamente íntima, o sea, muy personal. Y cuando eso ya es parte como del que lo lea, es esa transfusión así de intimidad, es algo súper bello porque además se nutre de la percepción que viene a otra intimidad que el actor. Entonces, eso para mí es un juego hermoso que me ha hecho un poco como también abrir los ojos en el ámbito de como que qué bello que es escribir también y qué bello que es poder conectarse con otro, no en el espacio-tiempo que a mí me fascina y que lo repito tantas veces en el libro del aquí y el ahora del arte escénica, sino que al revés. Aquí es como algo absolutamente atemporal que puede ocurrir en cualquier lugar y bajo el prisma personal de aquel que tiene el libro en la mano. Entonces, no sé, ha sido todo un ejercicio muy bello como de extender el tema de la comunicación. Maravilloso. También te quería preguntar por el tema, lo que hablamos antes de toda la información que hay sobre la música y los músicos, los compositores, desde los más clásicos hasta algunos que obviamente todo el mundo conoce, pero que revelan información nueva, y de Ujú. otros que no son tan conocidos, que obviamente para ti es parte de tu repertorio y que los conoces a fondo. Esa información que tú incorporas requirió una investigación a fondo de tu parte, consultaste fuente o investigaste, leíste harto, o era cosa que ya tú la habías estudiado cuando estudiaste en Yale o qué sé yo? Es que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que fue más un trabajo intenso de corroboración, porque claramente escribir un libro, claro, lo que tú pones ahí queda para siempre. Entonces hay muchos datos, hay muchas cosas que tienes que revisar. La información gruesa, lo que pasaba, el hilo conductor, digamos, eso era algo que yo ya sabía de también, como te digo, como años de estar hablando de música. Y finalmente porque el libro justamente se trata de temáticas que a mí me fascinan mucho. O sea, para mí hablar de Mahler, por ejemplo, es un regalo, o sea, no es algo que tenga que... Claro, cuando toco a Mahler, efectivamente fui como a la fuente y por eso es que hay muchas citas textuales, qué sé yo, la conversación de Mahler con Freud, que cito el diagnóstico de Freud, cosas puntuales que una cosa es saberlo y otra cosa es la necesidad como de corroborarlo. En el caso del tema esto de cómo de llegar al arte abstracto, yo sabía perfectamente que tenía que llegar a ese encuentro de Schoenberg con Kandinsky porque es fundamental en la historia de ambos. Pero por supuesto que narrarlo paso a paso ameritaba el volver a revisar el cómo, por ejemplo, los simbolistas se nutrieron de Wagner y cómo eso va influenciando caminos paralelos y el verismo y el realismo, la revolución del 48, qué sé yo. Hay muchas cosas que, como te digo, siempre estoy hablando, pero ahora llevarlas al papel
suponía esa responsabilidad de como de corroborar datos. En el corroborar datos, por supuesto que me fui encontrando con otros datos, que eso es lo rico de cuando a uno le gusta un tema, que como que es infinito, porque uno cree entenderlo y conocerlo y de repente te aparece algo nuevo que decía, ¡ay, qué interesante esto! Y otras cosas que me fueron pasando, por ejemplo, hay ese estudio que cito de unos neurocientíficos chilenos que acaban de sacar. Eso pasó ahí, pasó en el momento que lo estaba escribiendo, que me llegó la noticia, no me acuerdo ya si lo leí porque alguien lo posteó o simplemente porque fue un derivado de otras noticias, pero justo fue, yo estaba escribiendo sobre eso y aparece eso, y fue como maravilloso porque dije, esto hay que ponerlo, porque de alguna forma también te da luces de lo que ¿cómo decirlo? Como en el estatus que está actualmente en la neurociencia, que es mucho el avance, pero todavía sigue siendo algo muy especulativo, que también es algo que tomé con mucha responsabilidad, porque yo llevo muchos años leyendo mucho sobre neurociencia, porque realmente es un tema que me interesa muchísimo, mucho, 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 y cada vez que vuelvo al tema, hay nuevos experimentos, hay nuevos descubrimientos, pero también hay nuevos como teoría, entonces es entretenido ver cómo de alguna forma escribir sobre esto es todavía en un proceso, o sea, falta mucho para lograr entender realmente estas respuestas como cruciales que tienen que ver que, bueno, ¿por qué nos emociona la música? ¿Por qué algo no, nos resulta bonito? ¿Por qué nos resulta feo? ¿Qué sé yo? Todos estos como planteamientos estéticos. Desde la ciencia, creo que es valioso también ponerlo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el final, cuando hablo incluso de economía. Eso para mí, por ejemplo, fue un tema que me resultó sumamente relevante y no era yo la persona que lo supiera, tenía más ideas. Entonces ahí, claro, fui a las fuentes, primero de todos los economistas históricos que cito ahí, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, y después conversaciones propias con un amigo, doctorado en economía, y un poco yo también diciéndole la pregunta, ¿sabes qué? Quiero que me respondas algo desde lo más crudo posible. ¿Para qué servimos? ¿Para qué servimos para ti? ¿Para qué? Y bueno, y esa conversación también fue muy, muy, muy interesante porque era muy entretenido de alguna forma como volcar toda esta pasión y esta intención de encontrar respuestas como súper concretas en todas las áreas, de como decir, pucha, es que el arte realmente es indispensable. Tanto así como para llegar a preguntarle a un economista, ya, yo también quiero saber tu opinión, y súper frío, no seamos sensibles, justamente todo lo contrario, porque de verdad quiero yo saber desde todos los ángulos, cómo yo puedo darle este mensaje más completo a alguien, y ahí vuelvo a mi hijo, a alguien que en el futuro se vea enfrentado también a esa disyuntiva, independiente que Andrea no sea o no sea artista finalmente, pero va a haber vivido su vida a través de los ojos también de su papá, de estar dedicándose a algo que, como vemos, sigue teniendo puntos de vista a veces muy opuestos, entre que de alguna forma para algunos representa algo esencial, para otros un mero entretenimiento y para otros algo absolutamente dispensable. Entonces, todas esas cosas, así como desde lo imprescindible a lo prescindible, cómo llegar a un punto de tratar de aunar todas las visiones y dar un mensaje no desde el amor incondicional, sino que como desde miradas de todos los ángulos posibles, lo que más se pueda. Sí, perfecto. Hoy uno de los temas que abarcas que trasciende todo el libro, que es como el hilo conductor del libro, que es el tema de la belleza, que tú lo explicas de una manera realmente impresionante, porque efectivamente entras a una temática y lo abordas de distintos ángulos. ¿Cómo fue para ti? ¿Por qué ese tema? ¿Sientes que esa es como la fuerza del libro? ¿Es como lo que te llevó a contar este relato en el fondo? Es muy lindo que lo hayas visto así, porque efectivamente, claro, lo es. De alguna manera, todo el libro habla sobre eso. O sea, desde la belleza que tiene el encuentro de este niño de 7 años con la música que le hace sentir como músculos que no pensaba que tenía, hasta la belleza de temas complejos como la muerte, la belleza de la sensualidad, el erotismo, la sexualidad, incluso también la belleza del sobrevivir ante la censura que tiene que ver con ese capítulo en específico, y por supuesto, bueno, el capítulo que se trata sobre la belleza. Yo te diría que no sé si fue un impulso, fue como la manera en que me sentía más honesto en transmitir que para mí, sobre todo cuando se trata de una carta tan personal que es a tu hijo, para mí lo que me mueve finalmente es como esa especie de concepto de la búsqueda de la belleza, en el sentido más complejo y también más sencillo.
como el cómo nos relacionamos con esto a diario y cómo el arte, de alguna forma, incluso, porque también lo digo muchas veces en el libro, incluso en su ausencia, o sea, incluso en la ausencia de belleza, desde un entendimiento más como canónico, sigue reconociendo la belleza como un fin, incluso en su ausencia. Entonces, me parecía muy importante hablar de la belleza desde lo estético, pero también desde lo humano, desde lo que nos convoca como seres colectivos también, la importancia que tiene la belleza en la manifestación del vivo, de lo escénico. También creo que es algo que queda muy claro que yo defiendo mucho en todo el libro, o sea, como ese acto de comunión entre todos los presentes y la hermosa subjetividad que los convoca, también como que nos apela a esa especie de sentido común de la búsqueda de la belleza de la humanidad, de la belleza del ser, de la existencia. Perfecto. Hay otro tema que abordas más al final del libro que lo encuentro súper interesante, de hecho lo posteé, papito, de que esto es culturizarte, que es un medio que difunde cultura. El tema de lo que tú hablas, la importancia de la cultura en el desarrollo de las personas, o sea, la importancia que tiene la cultura para la gente y en este año en pandemia, sobre todo cuando ha sido muy duro para el ámbito cultural. Bueno, me imagino en tu caso tampoco has podido dirigir una orquesta durante todo este año. ¿Cómo ha sido para ti ese tema? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, ese tema en particular yo creo que, claro, surgió justamente de tal como lo digo en alguno de los párrafos, de la observancia, o sea, del ver cómo fue el 2020 para el arte. Donde por una parte está esa, yo creo que innegable conclusión universal de cuán necesario fue, o sea, cuánto se recurrió al arte en general, y ahí trato de ser súper como transversal en el análisis, o sea, no tiene que ver con consumir una ópera, no, tiene con consumir música, cualquier música, no tiene que ver con consumir una película de cinearte, no, es simplemente consumir arte, series, leer un libro, o sea, todo eso es arte, de alguna forma. Ya va a depender de cada quien qué tipo de nexo o compatibilidad exista entre tú y ese producto artístico, pero finalmente es nuestra necesidad de consumir arte. Y por otra parte, ver, como dices tú, que el mundo artístico ha sido de los más dejados de lado, los más olvidados, con los que menos ayuda se ha contado a nivel mundial, a nivel realmente mundial. Y sobre todo las artes escénicas. O sea, yo sé que he repetido esto muchas veces en el último tiempo, pero lo vuelvo a decir. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto nos sigue pareciendo casi una burla el hecho de que el teatro como arquitectura se haya convertido, y voy a ser irónico, pero lo siento, es así, como que en el lugar más peligroso del mundo. Porque resulta que un teatro es más peligroso que un restaurante, más peligroso que un avión, más peligroso que un mall, porque por alguna u otra razón es el único espacio que sigue cerrado. O sea, no, los teatros no. Eso sí que no. Entonces, claro, en esa contradicción absurda del consumo de arte como bien necesario para la salud mental, para la salud espiritual, y de alguna forma también simplemente porque es natural volver a nuestro idioma más universal, y por otra parte, este total abandono me hizo, por supuesto, como que tratar de expresarlo en palabras. Entonces, de alguna manera, yo creo que todo lo que dice en ese último capítulo es como yo lo iba sintiendo mientras estaba escribiendo un libro en pandemia, viendo cómo, te vuelvo a decir, como todo el mundo se hace de arte y nadie hace nada por el arte. Yo recién en la semana pasada pude dirigir una orquesta después de un año entero, casi un año, 11 meses, que fui a Houston, en Estados Unidos, que ellos son de las pocas orquestas importantes que siguen funcionando con una temporada estable, si bien con un aforo reducido, pero bueno, haciendo música. Y también fue muy chocante, o sea, volver como a un mundo que no es el que dejamos, claramente, es otro mundo, cambió, pero al mismo tiempo está como ese impulso, esa necesidad de seguir haciendo música, de seguir haciendo arte, pero claro, en estas restricciones que son comprensibles, yo nunca más diría que las restricciones no son comprensibles, pero es todo un escenario que te obliga a replantear muchas cosas como desde el hacer hasta de la necesidad de ese hacer,
y también un poco como diciendo qué vamos a hacer con este nuevo mundo, o sea, cómo nos vamos a hacer cargo de eso, porque sí es cierto, y ahí es donde yo voy hasta el final, que del arte no podemos prescindir, porque es algo que es inevitable, es inherente a todos nosotros, es parte de lo que somos, está dentro de nuestro ADN, de la construcción que somos como humanidad. Entonces es imposible imaginar que se pueda prescindir de aquello. Pero la pregunta y el desafío es, ok, pero ¿cómo nos hacemos cargo post pandemia de algo que ya de por sí también venía un poco complicado? O sea, la reducción de audiencias, ahí también lo toco en el libro, el tema como de la contradicción que existe entre la tecnología como gran aliada y al mismo tiempo, pucha, como también un peligro, porque adormece, porque acostumbra, porque de alguna forma te está acomodando las cosas a tal grado de que podría ser peligroso llegar a un punto en que no sea tan como uno cree, fuerte el llamado a la presencia. Entonces, claro, eso también es como un desafío, porque nosotros los artistas escénicos tal vez también nos hemos un poco quedado en un poco como en ese discurso de que no, el teatro siempre va a existir, la danza siempre va a existir, la música clásica siempre va a existir, o sea, los conciertos. Bueno, a lo mejor no, si es que no nos ponemos las pilas, en el sentido de que ¿quién te dice que en 20 años más una generación completa va a haber crecido teniendo la mejor tecnología a su disposición y reemplazando el vivo por algo que para ellos, al no tener comparación, les resulta cuán o más conveniente? Entonces nuestra labor también es como decir, ok, entiendo, te creo, darte a que experimentes esto y para que te des cuenta de que por qué es irreemplazable. Sí, increíble. Cuéntame, ¿cómo fue el trabajo con la editorial La Pollera? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Ellos llegaron a ti? ¿Cómo fue el proceso con la editorial? Fue maravilloso. Yo la verdad es que tengo puras cosas buenas que decir de La Pollera. Ellos llegaron a mí, ellos se enteraron que yo estaba escribiendo un libro, lo cual fue muy gracioso porque yo te diría que literalmente fue como que se me escapó. Yo estaba haciendo una tertulia de estos del Municipal Delivery en vivo. Y no me acuerdo cuándo fue, ponte tú que fue en mayo, porque sí, yo creo, en mayo, porque yo en mayo empecé a escribir el libro. Y me preguntaron, bueno, y Pablo, ¿y en qué estás? Así que en pandemia, la típica pregunta. Y de repente como que dije, bla, bla, y estoy escribiendo un libro. Y ese estoy escribiendo un libro, llegó por suerte, que fue hermoso, que llegó a oídos de La Pollera que se interesaron y me llamaron y dijeron, eh, y ahí al tiro me dijeron que estamos muy interesados en trabajar contigo, nos gustaría que nos compartieras lo que llevas. Y yo como que entré como en pánico, no en pánico bueno, en el sentido de que lo encontré súper lindo, súper motivador, pero al mismo tiempo yo estaba como que escribiendo un poco como sin apuro, o sea, como que estaba escribiendo nomás. Sí sabía que este era un buen año para escribir, o sea, como que lo había visto, como dije, ya, este es el año, las cosas se dan por algo, voy a pum, 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 y estaba muy inspirado escribiendo. Pero efectivamente también me sirvió mucho esa especie como de presión, porque cuando me dijeron eso de queremos ver lo que llevas, yo les pedí un mes, y en ese mes yo como que terminé de escribir hasta donde iba, que era como hasta la mitad del libro, más o menos. Y ahí se los mandé y después ellos tuvieron un feedback eh, casi inmediato, un par de días, súper positivo. Y ahí me dijeron, pucha, nos encanta y no te queremos interrumpir ni nada, así que termínalo. Y cuando lo termines, ya empezamos el proceso de conversación, de edición, que al final se transformó en un proceso sumamente fácil, súper fluido, de conexión y comunicación permanente. O sea, lo que iba para allá y volvía para acá, iba para allá, era así súper como... O sea, nunca se entorpeció nada y nunca salió algo que yo no quisiera. Entonces, no sé, fue súper lindo el proceso. Sentí mucho cariño de parte de ellos por el texto, por el desarrollo y la libertad creativa. Y después ya el producto terminado también, súper bonito. O sea, yo cuando tuve el libro en las manos estaba, pero era como una sensación súper extraña, súper bonito. O sea, como verlo físicamente impreso. Además, la edición es muy bonita. Entonces, no, de verdad fue maravilloso trabajar con ellos. Buenísimo. Sí, ellos están haciendo unas publicaciones espectaculares. Increíble el trabajo que hacen. Tú actualmente estás, o sea, bueno, estás de director asociado en la Filarmónica de Los Ángeles. Sí. Eh,
y eso, ¿tú estabas viviendo en Estados Unidos o estabas viviendo acá y te quedaste acá en Chile por la pandemia? ¿O cómo está No, yo, para allá y para acá? no, sí, lo del para allá y para acá es parte de mi vida. El dónde está mi dirección permanente no tiene tanto que ver con la pandemia, sino que tiene que ver más que nada como con el cambio de estructura familiar que vivimos. Y sí, o sea, yo digo que, o sea, mi residencia estable está en Chile. Si bien mi vida se mueve mucho entre Santiago y Los Ángeles y el resto del mundo, dependiendo de dónde vaya a dirigir, donde vuelvo finalmente es Santiago. Y en Santiago es donde estamos viviendo yo con Andrea. Andrea ya está yendo al colegio, además, entonces también era importante esa como darle esa estabilidad geográfica. Ahora, independiente de la pandemia, mi agenda internacional como que se está construida mucho como en un sano equilibrio entre ir y volver, ir y volver. Nunca más ocurrió eso que al principio de mi carrera ocurría mucho, que había como grandes momentos, así como hasta 2 meses de repente que no volvía y eso se hacía obviamente más pesado emocionalmente. Ahora no, ahora todo es mucho más equilibrado y súper bien y funciona muy bien. Y con Andrea además, bueno, se nota también en el libro un poco como cuando creo que lo digo, que como que hasta Andrea ya está cansado de cambiarse tanto de casa. eh, También eso ha fortalecido mucho como nuestro lazo de partners, o sea, como que somos compañeros de vida. Entonces, bien bonito eso, porque al final de cuentas yo como que me imagino perfecto compatibilidad en crecer juntos. Entonces, ahora que tiene 6 y ya este año cumple 7, como que perfectamente yo veo esa vida así como de viajeros. Sí, eso me llamó harto la atención porque, bueno, yo experiencia personal hace como 20 años hice un documental, participé en un documental de la Verónica Villarroel, ¿Ya? que recorrimos varios países del mundo cuando ella iba a su concierto en Japón, Nueva York, Chile, ta, ta, ta. Y ella contaba eso de que para ella formar familia era súper complicado teniendo tanto viaje y como que era muy difícil como armar como un hogar y como establecerse en un lugar porque iba para acá y para allá. Por eso te pregunté, porque dice que es súper desafiante también para ti, me imagino, estar con tu hijo y estar viajando constantemente, porque además hablas mucho de tus viajes y que, claro, bueno, prepandemia, que tenías que viajar por todo el mundo dirigiendo orquesta, entonces es un estilo de vida bien intenso y que tú lo logras contar de una manera como que lo tienes súper resuelto y como, ¿sabes? Como que te lograste ordenar en el fondo, se Sí, entiende como que... yo creo que o sea, la Vero tiene toda la razón, la Vero, que somos amigos. Es complejo, es difícil, es desafiante. Pero de alguna manera yo creo que todo depende de cómo tú vas estructurando. O sea, mira, a mí una de las cosas yo creo que más bellas que me puedan haber pasado en la vida es justamente el que Andrea me haya abierto la posibilidad de ver el mundo de otra forma, en el sentido de que antes de que existiera Andrea, claro, mi vida giraba en torno a mi carrera, digamos, o sea, y a la música. Y era el amor irrestricto de mi vida y como que no había nada que se le acercara, ni por si acaso. Y Andrea aparece y resulta que me hace ver el mundo y sentirlo y entenderlo de una manera tan distinta que por eso es que hoy en día me hace sentido, porque es como que es al revés, es como es que no podría no ser así. Yo no podría planificar una vida por más profesional, excitante, estimulante que sea, sin contemplar en ello a Andrea como un protagonista, como un testigo, como una compañía cercana permanente. Entonces, yo creo que eso que finalmente tiene que ver como con el amor, te hace ver las cosas distintas y al mismo tiempo no agobiarte con eso, sino que al revés, es como disfrutar esa planificación distinta, inusual. También disfrutar un poco justamente de lo que tú dices, del estar viajando por todo el mundo. No significa que Andrea va a ir a todos los viajes conmigo, pero también es rico saber que en el año va a ir a porque también le van a servir a él como experiencias, como crecimiento. Al mismo tiempo, bueno, yo cuento con una red de apoyo enorme que es mi familia, o sea, mi familia es pucha, mis papás, que si bien están separados hace de toda la vida, tienen una buena relación entre ellos y sus respectivos nuevas parejas, nuevas, porque cada uno lleva como 20 años casado con el nuevo,
así que no tiene nada de nuevo. Todos adoran a Andrea, o sea, a Andrea les sobra el amor de abuelos, de tíos, de primos, y al mismo tiempo todos súper presentes en esto. Entonces, claro, cuando yo sí tengo que viajar solo, también se queda en las mejores manos y Andrea súper feliz también, súper como contenido, acompañado. Entonces yo te diría que la práctica resultó ser mucho más practicable que la teoría de la práctica. Buenísimo, súper. Sí, aparte que el tema, claro, en tu caso, que además tú eres súper joven y te empezó a ir súper bien muy joven, entonces esto también es en la música en Chile obviamente es algo impensable, como también tú dices, no es que no pudiera desarrollar la música en Chile, sino que obviamente en el mundo están pasando muchas cosas, además como que obviamente se mueve mucho más las orquestas y en el fondo lo que está pasando distintos filarmónicas o alrededor del mundo. Entonces, y claro, y con lo de la filarmónica en Los Ángeles, la filarmónica en Los Ángeles no es algo así como que tengas que estar amarrado ahí. En el fondo tú puedes estar en distintos... No, no, de hecho todo lo contrario. O sea, de hecho es maravillosa la estructura que tienen ellos porque justamente el yo tener este como cargo tan relevante también pasa por un como una conversación permanente, o sea, de cuáles las disponibilidades, de cuáles son las semanas que ellos me necesitan en específico, súper importante, cuáles son las semanas que yo ofrezco, pero también cuáles son los otros compromisos que yo tengo. O sea, de alguna forma hay una conversación súper abierta en el sentido de que ellos también quieren ser un aporte sustancial y concreto al desarrollo de mi carrera. Entonces, en eso, no, en eso son maravillosos. O sea, de verdad, yo por eso es que los adoro en todo sentido, porque no es solamente desde un punto de vista artístico o lo que todo el mundo ve, ¿no? Que es una orquesta que hoy en día como que un poco que la lleva, sino que de verdad son sumamente comprometidos con su propia gente, o sea, como con sus miembros de familia. Entonces, en ese sentido, yo te digo, no podría estar en mejor lugar. Qué bacán. Oye, ¿qué planes tienes a futuro? O sea, cuando ya se empiezan a abrir los teatros, ¿hay algún, bueno, aparte de lo de Houston que me contaste, ¿tienes otros conciertos a futuro? Sí, o sea, lo que pasa es que mi agenda, de alguna forma, como la construcción de la agenda, se ha visto inalterada más allá de la pandemia, en el sentido de que lo que va pasando es que se van suspendiendo cosas, eso sí, pero la agenda se sigue programando igual. O sea, la agenda 2021 ya estaba lista desde el comienzo del 2020. Entonces, claro, veremos cuánto de eso se logra hacer, porque cada semana de alguna forma se va ratificando o no si sigue adelante el plan original. Pero por supuesto que hay planes por todos lados, o sea, tanto como ir a ir a Los Ángeles, a ir a Italia, tengo una Traviata en Italia en julio, ir a dirigir a México, bueno, los conciertos que también tengo acá en Chile, eh, y el reagendar muchos compromisos que quedaron pendientes del año pasado, o sea, el año pasado compromisos pucha, tan relevantes como debutar con Filadelfia, con San Francisco. Volví a trabajar con la Filarmónica de Buenos Aires, pero en el Teatro Colón, en Medellín, qué sé yo, en Hong Kong, que se suspendió 2 veces. Todos esos conciertos de alguna forma quedaron suspendidos, pero no cancelados. Entonces está todavía como ese movimiento de reagenda. Pero por lo pronto yo te diría que si todo va como bien, lo próximo que debiese hacer es volver a dirigir la Orquesta de la Toscana en Florencia, y eso va a ser en un... ¿Cuándo es? Creo que en abril, mayo, y después tengo que ir a Los Ángeles de nuevo. Se cortó un poco cuando dijiste la orquesta de Florencia, ¿cómo se llamaba? La Orquesta de la Toscana. Ah, ya, perfecto. Ya, por último, ¿qué le dirías a la gente que no ha leído el libro Rubato para recomendarles que lo lean? ¿Por qué lo deberían leer? Yo les diría que nada, que lo lean desde un punto de vista como sumamente novedoso, para empezar. No es un libro académico, no busca hacerlo. Yo creo que cumple siempre como con esa misión que tengo yo, que es de intentar entusiasmar, pero además yo creo que es un libro que
apela a todo el mundo por ser escrito sin mayores pretensiones de expresarle de la manera más cercana posible esta respuesta hipotética que yo pienso, que como mi hijo me pregunta, papá, ¿por qué haces lo que haces? Papá, ¿por qué estás tan enamorado de la música? Entonces yo creo que eso se conecte como con un aspecto mucho más personal de apreciación del arte y de la estética. Porque no vas a encontrar con alguien que te está hablando como un profesor, sino que no, es como un alguien que lo único que quiere es extenderte la mano lo más como lo hago yo de alguna forma. Súper. Quedó un poco cortada la última parte, pero por último, si tengo dudas, ahí te pregunto.